Dios me les bendiga. God bless you, brothers and ¿Cuántos sisters. están tristes? How many of you are sad today? No, ¿verdad? No hay tristeza. There is Eso no significa sadness today. mucho There's no sadness today. de que cuando venimos a este lugar, la casa de Dios, donde podemos honrar el nombre del Señor, When we come to this house to bless the Lord, podemos sentir su presencia. we could feel His presence. Tristeza se va. The sadness goes away. Dolor se va. The pain is gone. Y eso es cuando nosotros le damos lugar a Dios, And that's when we have God in our hearts, al Espíritu Santo, the Holy Spirit, obrar en nuestros corazones. when we let the Holy Spirit work in our lives. Como dijo mi pastor, Like the Pastor Franklin said, mi nombre es Edward my name is Alonso. Edward. Para los que no me conocen todavía, For those that know me yet. así para no alargarnos por tomar mucho tiempo, pónganse de pie, vamos a orar. So Entrar al let's mensaje stand de la up and palabra. pray. Padre, te damos gracias. Dear Lord, we give you thanks. Nos hemos podido gozar We have been rejoicing in your presence a través de la alabanza, through the praises to you, a través de los cantos. through the songs and praises to you, Lord. Hemos podido gozarnos, We have been rejoicing in your presence, deleitarnos delighting ourselves in you de una manera especial. in a special way. Ahora queremos escuchar tu palabra, Now I want to hear your word, Lord, que seas tú hablando a nuestros corazones that you talk to our hearts. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Así como están de pie, vamos a ir a Lucas, Let's read the word of God in Capítulo Luke 15. 15. versículo 1 y 2. Verses 1 and 2. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of God said in the name of the Father, the Holy Spirit. Tienen Lucas capítulo 15. Luke chapter Solo 15. vamos a leer 1 y 2. We'll read verses 1 and 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Luke 15, verse 1 and 2. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and the scribes complained, saying, These men receive sinners and eats with them. Amén. Pueden sentarse. You could be seated. Le puse como tema a este mensaje: volviendo a casa. The name of this sermon is called Coming Back Home. Tenía otro mensaje, pero en mi corazón Dios puso esto de mensaje y Dios va a hablar hoy. The Lord put this message in my heart. He's going to work in our lives today. Volviendo a casa. Coming back home. Tremendo mensajes. Tremendous message. Y como mis hermanos leyeron en Lucas del capítulo 15, versículo 11 Like my brothers read Luke 15, book chapter 11, verses 11 hasta el 32, through 32. habla del hijo pródigo. It's talking about the prodigal son. ¿A cuántos de ustedes en su tiempo cuando fueron hijos desearon ir del lado de su madre y de su padre? How many of you and your children decided to leave your parents? Cuando los regañaban, When they were like, tell us what we're doing wrong. usted sabe que en nuestro hogar hay reglas You know, in our household there is rules to follow. y nuestros hijos tienen que hacer And our children has to follow them. lo que uno de padre les quiere enseñar, And we as parents want to teach them. no para mal, Not for their own, but sino for their para good. bien. For the good. Cuando ellos se vayan de casa, When they leave our homes, les vaya bien so they could have a good life. y no sufran. And they don't have to go through sufferings. Y uno los aconseja And we give them advice. y le dice: hijo, And we say, children,
no hagas esto. Don't do this. Y usted, yo me imagino que le dice a la hija, porque yo tengo 2 varones nomás. I imagine you tell the girl, I only had 2 boys. Pero a la hembra But for the girls, las aconseja la madre, the mother will give them advice. hija, Said, daughters, ese hombre no te parece. that man is not good for you. Hijo, Son, esa joven tampoco. that lady is not good for you No es either. cristiana. She's not a Christian. Pero uno de padre But we as a a parent, veces sufre. we suffer. Y hay que orar. And we had to pray. Porque aunque usted aconseje, Because even though you give them las cosas advice, son peores. it gets worse. Pero si usted ora, But if you pray, las cosas son mejores. the things will get better. Entonces, So therefore, cuando oramos por nuestros hijos, when we pray for our children, Dios los va a ayudar. the Lord is going to help us. El Espíritu Santo los va a guiar. The Holy Spirit is going to guide De que them. al final de tanto, That at the very end, el hijo se da cuenta the children will become aware que no es como eran las cosas, that it was not the way they were thinking. como Dios quiere, It's just the way the Lord o wants, como Él quiere. not the way that He wants. Pero hablando de esta historia We're talking about the story here in the passage del hijo pródigo, of the prodigal son. aunque el enfoque principal The principal focus in this passage, de este mensaje of this message, no es el hijo pródigo, is not the prodigal son, es el Padre. it's the father. Tenemos un Padre, We have a father, un Dios todopoderoso, all sovereign God, que somos guiados todos los días por Él. that we guided by Him every day. ¿Y qué pasa And then what happens? cuando nosotros nos salimos del camino? When we take the wrong way, Las cosas no nos van a ir bien, things don't start going nos van a very ir well. mal. They're going to go wrong. Y este ejemplo And this is a sample de este padre del hijo pródigo of this father and the prodigal son. es el amor de Cristo It's Jesus' love. que representa al Padre, la Which misericordia. Who's representing the Father and His mercy. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios misericordioso? How many of you believe that we have a merciful God? Claro, porque somos hijos de Él. Of course, because they're His children. Cada vez que nos acercamos a Él, Every time we get closer to Him, su misericordia nos alcanza. His mercy reaches us. Pero tenemos un debate But we had a debate con Jesús with Jesus y los fariseos. and the Pharisees. Tremendo problema. There's a big problem. Los fariseos atacaban mucho a Jesús. The Pharisees was always attacking Si Jesus. vemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 15 de Lucas, We see in Luke verses 1 and 2. se acercaban, dice, a Jesús todos los publicanos y They were- fariseos All the collectors getting close to Jesus, y pecadores, dice, and the sinners, escribas, the scribes, pero murmuraban de Jesús. but they were talking, complaining about Jesus. Tremenda la murmuración, ¿va? There's a tremendous complaint about Him. En tanto el debate que estaba entre Jesús y los fariseos There was y a los debate pecadores, between Pharisees and sinners. él comienza a hablarle de la parábola del hijo pródigo, So Jesus started talking about the parable of the lost son, contándole la historia telling them a story de dos hijos of two sons, que tenían un padre. that they have a father. Y si usted se da cuenta And if you pay attention, que uno de sus hijos tomó una decisión that one of the children has made a decision por la cual el hijo estaba bien en casa. So he was very good in her home, but he decided to leave. El hijo lo tenía todo, He had everything, dinero. money. El padre era un hacendado. Ya se imagina usted una hacienda. His father was a businessman. ¿Qué es lo que hay en un hacendado? He has a lot of properties and Mucho buildings, dinero, a lot of money. fincas, He has a lot of Ganados. land, ovejas, sheep, vacas, de todo. cows, everything. Al hijo no le faltaba nada. The children were missing nothing. Pero este hijo But he decided tomó la decisión de retirarse del padre the decision to leave his father, y pedirle la herencia a su padre. and he won his heirs before he died. Yo espero que mis hijos no me pidan la herencia porque no tengo. I hope my children ask me for the heritage before I die. Pero vemos este hijo pidió la herencia a su padre. So we see this son, he asked for the wealth.
No tengo idea cuántos años tenía este joven, I had no idea how old his son was, pero la Biblia dice que era joven, but the Bible said that he was young, unos 18 años por lo menos. maybe 18 at least. Pero un día como que vio allá afuera que eran mejor las cosas. But one day he decided outside his parents' house will be better. Si papá me da la herencia, And my father gave me my wealth. yo me la voy a ir a deleitar y me la voy a pasar bien. I'm going to have a delightful life and have a good time. Pero lo que me gusta de este padre, But what I like about his father, que él le dio la herencia a su hijo, so he gave me the wealth that he was requesting. a pesar de que se la pidió, dijo, yo me imagino, que no sé si le preguntaría, hijo, ¿para qué quieres la herencia? Even though he gave it to him, I imagine he asked him, why did you want it? Pero un padre cuando ama a su hijo, But a father who loves his sons, le pregunta con amor ask him with lovingly, las preguntas. the ¿Para dónde vas? the question, where you going? O yo, ¿qué te he hecho? What I have done to you? ¿No he sido un buen padre para ti? Have I been a good father to you? Yo me imagino que él hizo muchas preguntas, I imagine that his father asked a lot of questions to his sons, pero él tomó la decisión but he made the decision de irse de los brazos de su padre. to go away from his father. Si se da cuenta, And en el they versículo suddenly, 1 al 14, and he suddenly realized in verse 1 to el 14, capítulo que estamos estudiando, chapter 15, si quiere vaya conmigo para que se dé cuenta, están ahí también los versículos. because we mean chapter 15, verse 11 through 13. También dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. Si vemos aquí, el padre le reparte As we can see here, the father divided the livelihood, los bienes a los 2 hijos. the livelihood to both of them. Yo pienso que el padre, digo, si le doy la herencia a los 2, no habrá problema. The father was thinking, if I give both of them the livelihood, there is not going to be a problem, Aunque uno lo estaba pidiendo. even though only one was asking for it. Pero por uno, But because of one, le dieron la herencia al otro. the other one received the livelihood too. Entonces, esperó que le dieran la herencia y él se alejó de casa. It's the one that had received the livelihood, he left away from his home. Se fue. He left. Yo pongo este ejemplo como mi vida, I put an example like with my life. que hice lo mismo. I did the same. Un día quería salir de casa One day I wanted to leave my home. y un día dije a mi madre, And one day I told my mother, un día me largaré de casa. one day I will Nunca leave más me your volverá a house ver. and you'll never see me again. Le dije a mi madre, I told that to my mom. porque siempre que desobedecía eran golpes duros. Because every time I was disobedient, she will hit me hard. Me daba duro. She will hit me hard. Y eso es lo que respondía yo a mi madre. And that's what the response back to my mom. Salí de casa un día y le dije, madre, me voy de casa. One day I Me told my salió la mom, oportunidad one day I told my man I'm leaving the de irme para los house. Estados Unidos. And then I had the opportunity to leave the Ahora United sí soy States. campeón, hoy sí lo sé todo. And then I said, now I'm a champion, I know it all. Salí de casa, And I left my home. me costó la vida. It cost me my life. Cuando llegué a los Estados Unidos, When I came to the United States, lloraba porque me dejaron tirados los que me traían. I was crying because they left me behind in the No había wilderness. casa donde vivir. There was no house for me to live. Parado en una gasolinera, I was standing at a gas con una station bolsita, with a little bag, con un pantalón, with one pants una camisa and a shirt, y sin dinero. and without money. ¿Qué voy a hacer ahora? What am I going to do now? Qué duro, ¿ah? What's No hard tener donde is vivir. not to have a place to live. Pero el hombre quería salir a ver qué hacía en los Estados Unidos para ver si podía ganar más dinero. But I thought I was going to be successful in the United States and make more money.
Puedo decir que estaba bien, I couldn't say that I was good porque había terreno donde trabajar, because there was a lot of work for me to tenía do. donde cosechar producto, plantar maíz, plantar frijol, I had a land where I could plant fruits, pero salir de las manos del padre o de la madre but to leave my parents' house, y nunca has salido de tu casa. if you had never left your home, Yo deseaba regresar a casa, I wanted to go back home. pero ¿cómo? But how? No había dinero. There's no money. Y solo recordé que habían dejado a alguien en un lugar como a una distancia de 20 minutos a pie. And I remember that they left another person 20 minutes away from where I was. Regresé a ese lugar I went back to that place y comencé a ver and I started looking dónde estaban esos muchachos. for those people that were left there. Gracias a Dios Thank God que Dios no lo deja a uno, that love never porque left yo us. aún venía teniendo temor del Señor todavía. I was reverent to God still, and that God never failed me. Puedo decir lo que dijo el hijo pródigo. I could say what the prodigal son said. Dejé a mi padre, dejé a mi madre porque mi papá ya no vivía, I left my mother y dejé la iglesia. and I left the church. 3 años fuera de la iglesia. 3 years outside the church. Pero Dios hizo lo más lindo, pero pasó un tiempo y un proceso. But God was faithful to me, and I went through a process Hasta que volví a casa como vuelvo el prójimo. until I came back home like the prodigal son. Si vemos la vida del hijo pródigo, no le fue fácil tampoco. As we could see, the prodigal son, his life was not easy either. Él se fue lejos a gozar de las riquezas que el padre le había dado, de la herencia. He went away and squandered all his possessions. Pero allá estando allá en el perdido y todo, con su riqueza, dice que perdió todo. But just being away, he lost everything he had. A veces nos pasa a nosotros así, Sometimes it happens to us like that. que tomamos malas decisiones We make bad decisions sin contar con Dios, without thinking about God, sin saber qué nos va a pasar, without knowing what will si es la do us voluntad to- de Él. if it is God's will. Pero no hay cosa más linda There's nothing prettier than contar con Dios, to know that God is the one guiding us when we make decisions. porque este hijo lo que hizo, dejar a su padre, Because this prodigal son left his father. pero el padre no le dijo nada, solo se lo dio. But the father Bueno, didn't que say se fue. anything, giving his life. Agarró away. maletas, He took his belongings and left. pero pasó un largo tiempo para que este joven They passed a long time for this younger man acabara con su herencia. to wasted all his livelihood. Desperdició todo lo que llevaba. He wasted everything he had. Yo con ese dinero Me without money, hubiera puesto un negocio, I would have started a new business. pero el joven no sabía en el lugar donde se encontraba, no sabía de qué era negocio, no sabía qué era andar en el mundo, no sabía qué era andar, pues se tiró a la perdición. Lo único que le quería era desperdiciar la herencia que el padre le había dado. But the young son didn't know what to do with his money. He only wanted to spend it. A veces nos llegan bendiciones a nuestras manos Sometimes we receive blessings in our hands. y a veces parece que llovió dinero y queremos agarrar camino donde quiera. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Doesn't that happen to you? Sometimes you have money, you want to go everywhere and En vez de spend it. pensar en algo, en ahorrar, Instead of thinking about saving some money, lo derrochamos. we just wasted them. Nos puede pasar como la vida del hijo pródigo. We're gonna have the prodigal life sons. Y hasta nos perdemos dentro de la iglesia, ¿sabía eso? And sometimes we even get lost inside the church Porque al otro hijo también se le dio la herencia. because the other son also received his livelihood, Este hijo se quedó en casa. and these sons stay home. La vida del otro era una vida como jornalero, porque si usted se da cuenta en la palabra, más adelante vamos a hablar de cuando él dice que comienza a reclamar, también dice que porque a su padre solamente a él le hacía fiesta y a él no le hacía fiesta. The other brother always stay home until No le help his permitía father, agarrar cabritos para and his father hacer never fiesta allowed con sus amigos. And the father never allowed him to give him goats so he could celebrate with his friends. Si nos damos cuenta en el versículo 14 y 16, If you look at verse 14 and 16, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó
a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus haciendas para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie le daba. But when he had spent all, there arose a severe famine in the land, and he began to be in want. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. Se le acabó todo. He wasted everything. Dice que una hambruna en aquella ciudad donde él se encontraba. There was a famine in the country where he was at. Se le había acabado todo, dice. He wasted everything he brings for him. Llegó gran hambre en aquella provincia. There was a big famine in that country. Y comenzó a buscar trabajo. And he started looking for work. Y algo que a los judíos no les gustaba era apacentar cerdos. Something that the Jewish people wouldn't do is just to take care of pigs. Y dice que se arrimó pues a alguien hacendado a que le dieran trabajo. And he started looking to get a work. Y el único trabajo que encontró fue apacentar cerdos. And the only work that he found was taking care of the pigs. Cuando en casa tenía todo. When he was at home, he has everything. Cuando en casa solo mandaba a los jornaleros. When he was home, Porque tenía autoridad en casa. when he was home, he has authority over the laborers. Y qué lindo saber que somos hijos de papi, ¿verdad? And what a beautiful thing to know that we belong to Daddy. Hasta tenemos los mejores carros, We have the best cars, los mejores caballos, the best horses, las mejores vacas the best cows, que dan leche. that they give milk. Todo lo tenía este joven ahí. This young son has everything in his home. Pero hoy se encontraba en una provincia But he was in a Providence donde no tenía nada, where he has nothing. perdido. He was lost. Y siquiera que podía comer de las algarrobas. He couldn't even just eat the pods. Yo me imagino con aquella hambre alguien de nosotros por allá en alguna provincia y sin trabajo Can you imagine any one of us eating the pods in a country y apacentando cerdos, and taking care of pigs, deseando las algarrobas de wishing, esa provincia donde se encontraba, wishing to eat the pods in that country where he donde él was, miraba que los cerdos comían las algarrobas, where he was seeing that the pigs was eating the pods, pero se le prohibía comer las algarrobas. but he was prohibited of eating the Santo pods. Dios. Can you believe it? Cuando en casa todo lo tenía. When he has everything in his home. A veces nos pasa eso, ¿no? Sometimes it happens to us. Nos pasa eso. Pero si vemos este problema, But if you look at this problem, este joven tuvo que volver en sí. this young son turned back. Por eso dice el tema, volviendo a casa. That's why the sermons is turning back home. Esta historia parece la misma mía, This story is just like my story, porque yo tuve que volver en sí because I had to turn back y decirle a Dios, and tell God, quiero volver a tu presencia, I want to come back to your presence. hazme diferente, Change me, cámbiame, change me. hazme como el mismo de antes. Help me to be Dios mío. the same person that I used to Y el be. mismo de antes The same person that I era used aquel to que be. tenía 2 novias en la iglesia. That man. Santo Dios, I was that guy that had 2 ojalá girlfriends que no in le the pase lo church. mismo. So that happened the same. Oh my God. Pero Dios me hizo mejor. But God made me better. Y aquí estoy. And here I am. Si usted se da cuenta, Amén. no Okay. soy el mismo de antes. Can you see I'm not the same like I used to be before? Ya no tengo 2 novias, I don't have 2 girlfriends. tengo una esposa, I have a wife. tengo 2 hijos. I had 2 young sons. Doy gracias a Dios por eso. I thank God for that. Amen. Yo estaba bien enfermo en el mundo, I was very sick in the world. con una gastritis de 11 años. But God's tried it for 11 years. Y le prometí que si volvía a casa, And I que me promised, sanara. I Ay, promised the santo. Lord if I turn back, please heal me. Y volví a casa. And I Dios came me back sanó. home. And He healed me. Me hizo un predicador. He Y made aquí me le a estoy preacher. predicando. And here I am preaching. Me sanó de la gastritis. He healed me from Los gastritis. doctores solo dinero me sacaban. The doctor wasn't taking my money Tomé Malox, tomé leche,
some milk. Drink Porque no milk. podía ni comer pupusas. I couldn't even no eat podía tomar pupusa. soda, I nada. couldn't even drink Coke, nothing. Era dolor todos los días. I was in pain every day. Dios quiere sanarnos. God wants to heal us. Si volvemos en sí, como lo hizo el mendigo. If we return back home pródigo. like the prodigal Se volvió son. un mendigo. No. Tenemos que volver nosotros en sí. We Porque a have to veces turn dentro de la back to iglesia God. nos pasa eso. Nos perdemos dentro de la iglesia. Sometimes we get lost Venimos a inside la the iglesia church. también y honramos al nombre del Señor y volvemos a hacer las cosas que hacíamos antes. We come back to Lord and we praise Him and we come back to do the same thing we used to do before. Nos olvidamos que Dios anda con nosotros. We forgot that He's walking with us. Pero Él volvió en sí. But He turned His senses back to Si God. usted se da cuenta en el versículo 17, You could, in verse Al 19. 17 through 19. y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Santo Dios. And when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? Here I am, starving to death. And he will gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate. And I will rise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I'm no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. Qué lindo. What a beautiful thing. If Cuando we turn nosotros back home. comenzamos a volver en sí, When we come back to our senses, como que se nos abre la mente. like our mind gets Aunque hay lit up. personas There's some people, que necesitan que vayan a predicarle they need somebody to be preaching to them la palabra de Dios the word of God para que puedan ser levantados. so they could be lifted up. Pero este hijo no fue lo mismo. But with this prodigal son, it didn't happen that way. El amor del Padre, The love of the Father, ese lo recordó él. he remembered his Father's love. El amor del Padre He remembered his Father's love. nos hace recapacitar. It makes us come back to our Cuando nos senses encontramos tirados when we are lost in the o hemos world pecado, and we have sinned against God. nos sentimos vacíos, We feel empty, miserables, miserable. y tenemos que recapacitar en donde nos encontramos. And we had to think about what we have done. Y es importante And it's very important que nosotros recapacitemos that we think about, do cuando reflections fallamos a Dios. when we fail God. Porque el hijo pródigo, Because the prodigal son, él volvió en sí. he came back to his senses. Tomó la decisión de ir a casa He made the decision to come back home y ser uno de los jornaleros del Padre. and be to one of the servants of his father. Dijo: si mi padre tiene jornaleros y comen mejor que yo, If my father has servants and they eat better yo than aquí me, perezco de hambre, and I'm losing of that, deseando starving to algarrobas. death, wishing to eat pods from ¿Qué the hago yo fields. acá? What am I doing here? No, yo tengo que levantarme e ir a casa. No, I have to get up Mi and padre go me back ama. home. My father Santo. loves me. He El loves amor me. del Padre es muy The importante, Father's love is más very que hacer tantas important. cosas. El amor del Padre The Father's love es lo que más necesitamos nosotros. is what we need the most. Ser hijos es lo más lindo que hay. Being a son is No the ser most beautiful jornalero. idea, not to be a servant. Porque el jornalero va solamente por lo que le pagan. Because the Santo. servant goes just for what he Pero el gets. hijo But the son, goza de todos los bienes que tiene en casa. he enjoys all the possession the Nunca le Father falta nada. has. He never lack of anything. ¿Qué dice el Salmo 23? What Psalm 23 says. Jehová es mi pastor, Jehovah is my nada me pastor. faltará. Nothing will, En I lugares will lack for delicados, nothing. pastos me hará descansar. He will lay me into the Junto a pasture. aguas de reposo Besides me water, pastoreará. he will pastor me. Confortará mi He alma will comfort my y soul, me guiará and he will guide me por sendas de for justicia. justice, Por su palabra, by his por su word, amor, for his por su love, misericordia. for his mercy. Eso es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. That's what the Su Lord wants to do misericordia siempre with está us. ahí. Mercy is there for us all the time. Su palabra dice His word que Él says, es lento para la ira, he's slow to pero grande en anger, but misericordia. big in mercy. Santo. Praise God. Reconoció que su padre era misericordioso. He think about his father was merciful. Su padre nunca lo dejó de esperar.
His father never stopped waiting for him. Nunca lo dejó de esperar con brazos abiertos. He never stopped waiting with open arms. Yo me imagino que se quitaba su lente por si miraba más lejos. I could imagine venía that he was su hijo. taking off his glasses so he could see further. ¿Qué hora va a llegar mi hijo? He was expecting ha ido his lejos, son. ¿qué What hará? time is he coming? Yo lo estoy esperando. I'm waiting for him. Por eso nosotros padres Because us as a parent, debemos de ser amorosos con nuestros we hijos. should be loving to our children. Aunque a veces los regañamos, Even though sometimes they're disobedience, pero con amor hay que regañarlos. well, we have to advise them with love. No es fácil ser padre, It's not easy to be a father porque a mí no se me dio un catálogo o un algo para decir cómo debo ser papá. because I don't have a manual to tell me how Pero to be a tenemos una parent. palabra But we have the Word of God que nos enseña that teaches cómo debemos de ser how can we be a a parent. través de este ejemplo del hijo Through pródigo, this example, del the padre. prodigal son, the father, que lo esperó con sus brazos and he was abiertos. waiting for him with open arms. Y cuando él llegó de regreso, esa es su palabra, And when he returned back home, no le reclamó, the father didn't say te gastaste anything to el him. dinero, He didn't ask him Están any abiertas las question. puertas Why de did you esta spend the casa. money? This the house. vete de mi lado, He never said, vienes "Go back. apestoso, You smell it. no te necesito, I don't need you." lárgate. He never said that. Pero no sucedió eso. He never said that to Su his padre son. lo abrazó. His father hugged Su him. hijo comenzó a explicarle y el padre lo que le importó era abrazarlo, His father started giving him. besarlo y dar gracias a Dios porque ha volvido su hijo. His father was just praising God because his son returned. Qué lindo es el amor del Padre. What a beautiful Ese is es the el amor Father's de love. Dios. That's God's love to us. Si esta gente que no viene a la iglesia These people that don't a veces come no to quiere church, venir sometimes they don't want to come. y han fallado a Dios, And they have failed no God. quieren volver They don't want to come back home porque piensan que el Padre es malo, nuestro Dios es malo. because they think our God is bad. No. No, He's not. Él es misericordioso. He's merciful. ¿Cuántas veces le hemos fallado? How many times have we failed Y Él Him? siempre nos ha levantado. And He always lifts us up. ¿Cuántas veces tú has mentido How many y no times te has have dado you lied cuenta? and God doesn't even know? Pero Él te ha levantado. But He has lifted your back. Yo siempre digo esto. I always say this. Yo no puedo hablar nada de mi Dios. I cannot say anything bad about my Lord. Siempre que voy a rodillas, Every time I kneel Él before nunca me dice Him, que me va a pegar. He never rejects me. Él nunca me dice que vengo apestoso. He never said that I Solo me abraza. smell. He only Y hugs solo me. con sentir su presencia, I only feel His soy libre. presence, and I'm Y free. le digo, perdóname. And I ask Him, Te please amo. forgive me. I Te adoro, love mi you. Dios. I love No hay you, otro como Lord. tú. There's nothing Te else like necesito. you. I need you, Lord. Ayúdame. Please help me. Y Él te ayuda y Él nunca te desampara. And He will never leave you Él or nunca forsake te va a you. dejar. He will never leave you or forsake you. Nunca. Never. Hasta aquí yo estoy aquí por Él. If I'm here today, it's because Yo of siempre le Him. digo que si es tu voluntad, voy ahí. Si no, no. I always ask Him if Si it no is haz His algo will, y quita otherwise las I cosas won't de mi go. camino, mi Señor. Just close the door for me if it's not your will. O vas a cambiar mis pensamientos. Change my thought. Y Él lo hace. And He will do it. He does it. La palabra de Dios dice, The Word of God says, el justo clama the just y Él oye. claim and He listened to them. Nunca he visto a mi Dios taparse sus oídos cuando yo le voy a hablar. I've never seen the Lord giving me a deaf ear. Él siempre está atento. He's always attentive to my Eso sí. plead. He's Esté attentive to sincero my con Él. prayers. Be sincere with Him. Si es sincero con Él, If you're sincere with Him, si no se esconde como Adán, if you don't hide yourself que the tiene que animals, preguntarle dónde estás. that God had to ask Adam, where are you? ¿Dónde estás, Adán? Where are you, Adam? Pero qué lindo That's how beautiful saber que Él sepa to know that He knows tus necesidades. your necessities. Porque Él lo sabe todo. Because He knows it all. Y si lo sabe todo, And if He knows it all, ¿por qué, hermano Edward? why am I Tengo que decirle a mi Dios eso. Why do I have to tell Him what I Porque need? Él necesita que nosotros seamos liberados. Because He needs us Y to, cuando for us to hablemos be con Él, free. pueda perdonar, And He will forgive nos us. pueda levantar. He could lift us up. Dios es así. God is like that. Dios es así. God is like that. Él se levantó y fue a casa. Padre, perdóname. The He son, fallado contra el cielo y contra ti. the Yo no son get merezco up. ser llamado tu hijo. The son, Hazme como a uno de tus jornaleros. the son get up and said, Father, I have sinned against heaven and against Hazme you. como Make me uno as de a tus servant. jornaleros. Pero lo bueno es la humildad. But the El most hijo important is the regresa humility. humilladamente ante Él.
When you humble yourself Sí, before your Señor. Father, before He your fallado. friends. I have Te he failed. dejado, I have failed perdóname. you. I have left you. Please Si forgive quieres, me. mándame a limpiar allá al campo donde está el ganado. The Si quieres, prodigal- mándame a poner cerca en donde necesita. And the Si prodigal quieras, son- mándame a guiar lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, pero hazme como uno de tus the jornaleros. prodigal son just send me to do whatever, but Dios make me no one hace of your eso. servant. Dios nunca va a hacer eso contigo. The Lord will never do that with you. Él hace cosas mejores, nos hace. Por eso la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. The Lord does Las much cosas better viejas things. pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Like the word of God said, the Lord said, Él te hace nuevo, He nueva will make you a criatura. new creature. El versículo 20 Verse y 20, 21. 20 and 21. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué lindo, va. And he rose and Ya came no to his vino con esa father. arrogancia, ya no vino con ese orgullo. He didn't come arrogant, but prideful. El versículo 22 y 24 dice, Verse 22 and 23 said as follows. pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestile, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. But the father said to his servant, Bring out the best robe and put it on him. And he put a ring on his hand and sandals on his feet. And bring the fatted calf here and kill it. And let us eat and be merry. For this is my son was dead and now he's alive again. He was lost and he is found. And they began to celebrate. ¿Se da cuenta? Can you see the father's love? El padre no lo recibió con desprecio. The father did not reject him. Traigan el becerro más gordito, por favor, tráiganlo. Bring the Vamos a fatted hacer calf. fiesta porque mi hijo ha llegado. Let's celebrate because my son Vamos a has hacer un returned. party como decimos nosotros aquí en Estados Let's Unidos. celebrate like we said Un here. party, vamos a celebrar. A party like A we dar said in the gracias a United Dios por States. eso. Let's give thanks to God. Mi hijo, al que yo creía que estaba muerto, My son, the one Está I thought he vivo. was lost, is alive. y ha vuelto a casa. And he had returned Vamos a home. hacer fiesta, Let's vístanlo. celebrate. Denle zapatos, denle sandalias. Let him sandals of his Ay, rose. hasta corona le pusieron. They also put a crown on him. Nos vuelve a dar el Padre la misma autoridad. Give the Que Father the teníamos same antes. authority. Eso es lindo. That's beautiful. Pero siempre dentro de la iglesia hay alguien que nos hace la vida imposible, ¿verdad? There's always No somebody soy yo, in the hermano. church that makes No, our estoy life diciendo a usted. miserable. No estoy mencionando nombre, pero así pasa. I'm not saying any name, but it does happen. Oiga bien lo que dice en el siguiente versículo. Listen very careful what the next verse says. Y su hijo mayor estaba en el campo. Now his older son was in the field. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. And as he came and drew near the house, he heard the music and the dancing. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. So he called one of the servants and asked him, What does this mean? Y le dijo, And he said, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed a fatted calf. Santo Dios. Praise God. ¿Se da cuenta? Can you see? A veces la iglesia está de todo. A alguien van a poner por ahí que nunca lo han visto. Sometimes our O church, alguien our vino Lord, nuevo y lo pusieron a cantar. sometimes we think, because O somebody's new alguien and he's vino y lo already pusieron a singing. evangelizar en las calles. He's new and he's already O evangelizing. alguien vino y lo pusieron a limpiar el piso en la iglesia. There's somebody new, he already cleaning the Eso no lo puedo church. envidiar yo, hermano. Sí, Ah, porque que- es un privilegio limpiar la iglesia. It también. is a privilege to clean the church. Es un privilegio leer la Biblia. It's a Es un privilege to read the privilegio Word of God. dar la bienvenida. It's a Es un privilege to give the privilegio welcome.
dirigir el culto. It is a Es un privilege privilegio to give the cantar en la announcement. It's a iglesia. privilege to Es un praise to privilegio God. tocar los tambores en la It's a iglesia, praise la to- guitarra, cualquier instrumento. It is a privilege to play any Todo es un instrument. privilegio orar. Everything is Es a un privilege. privilegio orar por los enfermos. It is a privilege to pray for the Es lo que sick. Dios nos da. That's what the Lord gave us. Pero aquí hay un hermano celoso But there is a brother or sister is envy, is porque le están jealous celebrando la fiesta a su hijo, because they're celebrating the que vino prodigal sano son, y bueno a casa because the son came back alive and well, y que no tenía que lidiar con él con una silla de ruedas. and he didn't have to deal Vino with him sano y in bueno. in a wheelchair. He came back healthy, Pero su hermano llegaba a casa, but his brother came back home. pero el hermano no estaba contento por eso. But his brother was not happy with his return. Iglesia, Church, va a venir mucha gente aquí a esta casa. there's going to be a lot of people to this house. Prepárate. Be prepared. No creas, yo estaba viendo aquí, The Lord is moving in here. los que se ven estando ahí permanente, yo los veo. Esos son los que Dios tiene aquí, The one peleando la that's buena batalla. the one that always here, the one fighting the espero good lo que- fight. Yo espero que los que estamos allá todavía en Facebook, ¿en qué pasó? Instagram, volvamos a casa. I Lo believe that the volvamos a one traer that a fails casa. is to come back to La church. pandemia ya no está, The pandemic is perdón, gone. pero así es. Come back to church. Tenemos que volver a confraternizarnos. I had to come back together. Entonces, ¿cómo le voy a dar la bienvenida al que viene perdido? How can I welcome the one that is lost? ¿Cómo le voy a dar la bienvenida al que viene enfermo? How can I give the welcome Si to no the lo one that's sick conozco, if I don't know them? Si no estoy en comunión con mis hermanos. If I'm not in communion Y with para my decir brother quién and es ese, sister, a quién le está haciendo fiesta, a quién le está dando la bienvenida. who am I celebrating? Who are Porque giving the cuando un welcome? hijo se arrepiente, hay fiesta en el cielo y hay fiesta aquí también. When the prodigal Claro son que is sí, repentance, claro, yes, it's aleluya. here too, hallelujah. Hay fiesta. Praise God. There is a celebration in Si earth. usted se da cuenta que el hijo que estaba dentro y perdido, representa a los fariseos y los escribas. You could see that the son that was lost Y el in hijo the house perdido represent the representa Pharisee. la prostituta, el homosexual, el borracho, todos And the aquellos lost- que no han creído en Jesús. And the lost represent all the prostitutes. the Tenemos que drunkards. salvar esas vidas. We had to save those lives. Hay que orar, We had to pray porque la batalla no es con carne ni sangre, because the battle is not sino against contra flesh and principados, blood. potestades, de las tinieblas. It's against darkness. Hay que pelear, We hay had que to ayudar, fight. hay We que had to vigilar, fast. We had el to- santo. Hay que hacer guerra espiritual. We had to do warfare. Si no oramos, si no ayudamos, If we don't pray, if we don't entonces ¿qué estamos fast, haciendo? then what are we Si no estamos doing? vigilando, Are we in the santo. vigil? Yo no sé, pero a mí no me gusta que me hagan así casi. I don't like Esta people. palabra tal, no me gusta. I don't like Cuando me people están tapping on my shoulder cuando when Dios I'm comienza wrong. a darme, tengo que comenzar a obedecerle. I like to Es be bueno estar obedient to sentadito, God. sí, no, mi hermano. Cantar alabanzas, pero hay grande necesidad de afuera. There's good to be praising the Lord, but there's a lot of necessity ¿Sabe qué outside. está pasando con la iglesia hoy en día? You know what's happening to today's church? Se paran para pelear contra lo que han puesto las leyes del gobierno y decir que quiten esas leyes. People Cuando la stand- iglesia tiene que orar, ayunar contra todo principado. Yeah, the Porque church la has to iglesia no pray tiene against lucha all the con carne principles and y darkness. sangre. Es bueno ir a levantar bandera y decir, pero yo creo que no hacemos nada. Lo que hacemos es que meter más el odio. La iglesia está para pelear espiritualmente. The church is for us Y que to do cuando warfare entre against that. aquel que va allá, quiere marchar allá como mujer, And those people that want to march pueda as entrar en esa women, puerta y pueda encontrar they libertad. could come to our church and Y find encuentre una freedom. iglesia llena del Espíritu Santo. We need a church full of the No Holy una llena de Spirit. arrogancia Not como full el of que estaba dentro. arrogance. No. Que quería que le hacían fiesta, quería que le dieran cordero, pero ya lo tenía todo. No necesitaba nada. El padre le dice, todo lo que tengo aquí es tuyo. The Father Eso says, es tuyo, "Everything que I estás have is chillando, yours." que lloras. ¿Para qué estás Why tirando cry? patadas? Entra, mijo, entra, pero no Just quiso come entrar. back home. Amen. Va que duro. No es fácil. No es fácil. It's not easy. En la calle nos encontramos con muchas dificultades, And outside we find a lot of difficulties. pero tenemos que tener esta. But we have to have the Word of God, the Bible, in our hearts, in our minds. Invitarlos, vengan, Invite them to come in. como en esta fiesta que estaba y que invitaron al
al hijo mayor. Like this Y el mismo party that padre, was celebrating hijo, the entra, prodigal son, come tranquilo, son. si lo tuyo está ahí. Just Y be tú, cool. vieras, haces fiesta cuando tú te da la gana. Pero ¿qué te pasa? ¿Siempre lo has tenido todo? Be quiet, son. You always had ¿Sabe que en el everything. pueblo de Dios You know that in our churches, no hay competencia? there's always people competing Cuando each other. tú vas busca del Señor, When you look for more for Dios God, te da poder, God te da, give you power. te da tu herencia, He te da give you the habit of, posiciones, He give you te possessions, da las bendiciones. He give you the blessings. ¿Qué dice la palabra del Señor? What the Word of God says. Buscad primeramente el reino de Dios y su Look justicia. first for the Y kingdom, todas las and cosas everything vendrán else por will come añadidura. back as adding ¿Qué to you. necesitas buscar tanta material en el mundo What do you need so cuando many tienes que buscar materials de in the Dios? world when Y you Él te need va a to llenar look de for God? añadiduras. He's the one who's going to give you the blessings. Hasta aquí a mí no me ha hecho falta. Until Dios now, I siempre haven't provee. lacked anything. Y He's si always falta, provided Él lo for me. provee. And Y if si it's tengo, missing, pues He'll gozo y provide. comparto con eso. And if I have, I bless even Porque hay more. necesidad también. Entonces vamos a alcanzar esas vidas. Let's reach out to the lost outside. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí un cabrito para gozarme con mis amigos, santo. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. ¿Cómo la ven? But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, Lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. And yet you never gave me a young goat that I may make merry with my friends. ¿Sabe que me da risa? You know that I could laugh about this? Yo no sé cuántos en la iglesia le dicen: Señor, yo no te he desobedecido jamás. I don't know how many Yo he churches estado that aquí he por sent. muchos años. I've been here many years. A veces nos equivocamos, Sometimes we make mistakes. a veces nos perdemos dentro de la iglesia. Sometimes we get lost in church. Pensamos que trabajando como jornalero, porque yo que está trabajando como jornalero, el hijo mayor, Sometimes we think that we're working Se as olvidó que era hijo. servants, just like the y youngest que lo son, tenía todo. and he had everything. Lo tenía todo. He had everything. La iglesia lo tiene todo. The church has everything. Pedid y se os dará, dice. Ask and it will be given. Eso es tremendo. ¿Sabe que It yo is siempre hago? tremendous. Jeremías. Jeremiah. Siempre hablo de Jeremías. I always talk about Jeremiah. Después que Dios le dijo: voy a poner palabras en tus labios. After Te voy a God hacer el said, I mejor put word in profeta. your mouth, Irías ante los reyes. Y yo te voy a poner ahí. the Lord told Jeremiah, I will give you a position within the kings. Se le olvidó de que él iba a adorar a Dios. Se le olvidó He forgot that he needed to que praise the tenía que Lord. adorarle y pedirle. He needed to praise the Lord Porque and cuando se ask him. encontraba en la cisterna, él dijo: Señor, tú dijiste que me ibas a sacar acá. También dijiste que ibas a poner palabras en mis labios. Y mira dónde me encuentro. When he ¿Qué was, dice en Jeremías 33:3? says, read in Jeremiah 33:3. Clama a mí, dice, y yo te I will responderé. respond you. Cosas grandes y difíciles y ocultas, dice, yo te enseñaré. New things uncalled I will show you. Él nunca se queda así. Por eso que él le pregunta a Adán: ¿dónde estás? That's why he asked Adam, where are you? Háblame. Yo sé tu necesidad, pero tienes que decirme algo. I know you're in a Sal de ahí, necessity, que but te you enseño have a to ask esconderte. me. Cuando Don't nos hide escondemos, yourself from problema. me. Pero Jeremías estaba dentro de ahí, comenzó a clamar. Y But mandaron a los Jeremiah soldados, me was imagino, y lo there, he sacaron. shouted to God. Comenzó a volver a ser el profeta otra vez. They Es necesario resorted to the siempre prophet permanecer again. en Él, en You el have- Señor. You had to be still in God. Tenemos que permanecer en Él. You had to be Como permanent el in hijo God. pródigo, el que decidió volver a casa As the prodigal son y decided reconocer to come sus back errores. and recognize decirle, your Padre, errors and perdóname mistake por and ask for todo. forgiveness. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. And that's Que what nos God wants for humillemos, us, that le we humble busquemos. ourselves, we look for Him. Hay veces no sientes la presencia de Dios. Sometimes ¿No será you que hay algo feel le His estás escondiendo al presence. Señor? This will be Eso something that you're pasa. hiding from Him. No le has dicho todo lo que estás pasando. ¿Por qué Maybe te no. estás sintiendo vacío? Sometimes you're hiding things from God and feel ¿Por qué te empty. sientes solo? You feel lonely. O tal vez nadie te quiere. Or you think Santo. nobody loves you. Cuando Él lo dio todo, nuestro Dios, He already gave you everything. a través de su Hijo amado Through His Jesús. Lord Jesus. Por His el cual Son. nosotros hoy tenemos perdón de pecados. So because of Him we have, Desde que murió en la cruz y we resucitó el have tercer día, salvation when He raised from the tenemos a dead. un Dios vivo, a uno al que intercede, A un living sumo God. sacerdote
He is the priest, the higher priest. Tenemos que volver a encender esa llama en nuestros corazones. We had to fire up A the través flame de in la our palabra, hearts to la the búsqueda. word, No dejarnos enfriar. not to be cool. ¿Cuál es tu prioridad? What is your En estos días. priority in these ¿Tu days? trabajo? Your job, ¿Tu familia? your family, ¿O algo más? or something else? Si no es primero Dios en tu vida, hay problema. If God is not first in your life, there is a problem. Porque si tenemos a Dios primero, If we have God first, todo va a marchar bien. everything will fall into place. Todo va a marchar bien. Everything will fall into place. Yo no sé si me ha entendido. I don't know if you have Es la understand palabra de me, Dios. but it's the Dios word ha of hablado. God. Yo siento que Dios le ha ministrado. I No think le the voy a Lord decir has que pase al ministered frente, to us, porque yo sé que el Señor le ha tocado su corazón. because Le ha I know the Lord has ministrado. touched our Solo hearts. abre tu corazón y dile al Señor, perdóname. Just open up your heart and say, ofendido. forgive me, No sé please. a quién I have ofendiste sinned esta against mañana. you. No sé qué ofendiste ayer, no sé, o alguien que no has perdonado. Pero Dios quiere que todo eso nosotros seamos libres. Just forgive all the people that have hurt you. He wants to make you free from Póngase de that. pie. Póngase de pie, vamos a orar. Let's stand up and let's pray. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Thank you, dear Lord, for your word. Te damos gracias, Padre, We give you thanks, dear Father, que cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, Señor, that each one of my brothers and sisters that are listening to your word, lo puedan retener en sus corazones. that they could keep it in their hearts and Y minds. si alguien, Señor, ha fallado, If somebody has failed you, ministrale, toca, minister to them, touch them, que Él no vaya al